Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, a este espacio de trabajo, donde podemos las maestras, los maestros, los directores, los supervisores, sentarnos a pensar un ratito. A partir de escuchar a un experto, a un ponente, ir viendo nuestra aula, ir viendo nuestra escuela, ir entendiendo más a nuestros estudiantes, ir pensando sobre nuestra propia práctica. Y este mes, como ya lo anunciamos desde la semana pasada, lo venimos dedicando a este importante tema de la inteligencia emocional. Qué importante haber descubierto a partir de un fenómeno mundial como fue la pandemia, que las emociones existen, que el deterioro de ellas también es real, que además hay que autorregularlas, hay que hacer una conciencia de la presencia de las emociones, hay que también identificar algunos rasgos a veces de poca salud emocional, que es una condición importante para tener muy buenos vínculos. Y pues hoy nos va a acompañar la maestra Yanel González Mogas. Déjenme presentarles y primero agradecerle que a nombre de la organización en la que ella colabora atentamente nos haya aceptado la invitación y nos ayude a encontrar, a identificar algunas de las estrategias que ustedes dentro de su propia organización utilizan para esta tan importante acción y tarea que es la inteligencia emocional. Déjenme decirles que Janet es facilitadora e instructora senior y conferencista en Atentamente, Consultores AC, con estudios en técnicas de atención plena, esto realizado en Estados Unidos, y entrenamiento para el cultivo de la compasión en la Universidad de Stanford y maestría en humanidades por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México. Desde 2012 a la fecha, ha sido facilitadora de talleres y conferencias para personal de instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Ha impartido conferencias y dado instrucción en talleres para diversas secretarías de educación para los estados de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Campeche, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, entre otros, y para instituciones como CONAFE y PNUD. Desarrolladora curricular para programas como Construye para educación media superior, lecciones de aprendizaje socioemocional para los aprendizajes clave de educación básica y publicaciones como Cinconautas. También consultora de Aprende en Casa México para la materia de desarrollo socioemocional y colaboradora de Aprende en Casa Chile. De veras, Janel, nos da muchísimo gusto recibirte en este espacio y que puedas compartir con los maestros esos temas, esos tips, esos consejos, esas recomendaciones en esta gran materia y que además ustedes tienen muy probados desde Atentamente. Muchísimas gracias, Janel. El micrófono es todo tuyo. Déjenme decirles, maestros, que nos digan aquí en el chat de qué entidad nos acompañan y además utilicen también ese chat para preguntas, comentarios, dudas, consultas, aprovechando que tenemos una experta. Pues aprovechar el tiempo. Muchas gracias, Janet. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias por tus palabras, por crear este espacio por invitarnos. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Me da mucho gusto saludarles. Aquí estoy viendo varias personas porque veo sus nombres. Si estás por ahí y puedes prender tu cámara, siempre invito que si hay esa posibilidad que prendas la cámara, sé que a veces no se puede, pero si puedes, está lindo que nos podamos ver. Y si no, bueno, también aquí estamos. Si puedes prenderla como quiera, aquí me da gusto saludar. Veo que está Claudia, que está Rosy, que está Guadalupe, veo a Claudia, también anda, está por aquí en Gracia, ya Laura, aquí la veo, la maestra Laura.
Hola, maestra Laura, gusto verla. Gracias por encender su cámara. Veo a Jessica también por aquí. Gracias, Jessica. Hola, bienvenida. Buenas tardes. Rosy, Isis por aquí. Isis nos está saludando desde Querétaro. Ya nos contaba ahí en el chat que es de Querétaro. Entonces, pues muchísimas gracias por estarse uniendo a este espacio que hace Grupo Loga. Entonces, pues hoy, como decía la maestra, vamos a hablar sobre este tema de inteligencia emocional. Y sobre todo vamos a ver algunas estrategias que ya me irán diciendo ustedes y compartiendo si les son de beneficio. Ese es el intento y la motivación. Claudia, hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí hoy. Ya vemos también a Claudia. Muchísimo, muchísimo gusto. Y entonces, pues déjenme, les digo como algo que me gusta mucho a mí hacer es que podamos interactuar, porque se me hace que eso es como que enriquece mucho y se hace que el rato se pase como mucho más rico. Entonces, les tengo una primera pregunta para ustedes. Nosotros hacemos todo el tiempo talleres en escuelas, por todos lados, o sea, desde la península de Yucatán hasta yo que vivo acá por Monterrey, ¿verdad? Y algo que les preguntamos a las y los docentes, a directoras y directores de escuelas, ¿verdad? Es, ¿qué retos enfrentas hoy en día? ¿Y qué emociones te hace sentir esos retos? Entonces, muchos, por ejemplo, nos cuentan que de los retos que están experimentando hoy en día son niños jóvenes con problemas de salud mental, con ansiedad, con estrés, con depresión. Nos cuentan también las dificultades que tienen, por ejemplo, para relacionarse en sus aulas, para colaborar de forma pacífica, resolver problemas. Y nos dicen que esto, pues claro, estando día tras día tras día frente a un aula, frente a una escuela, esto también trae emociones, ¿no? En nosotros como adultos en esas comunidades educativas. Cuéntenos por el chat. Tenemos esta maravillosa herramienta del chat que nos hace poder acercarnos muy fácilmente. Cuéntenme por el chat si quisieran, ¿no? Y al grupo, maestra Tana, hola, bienvenida, ya la vemos también. Hola, hola. Cuéntenos por ahí por el Muchas chat. gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué emociones sienten ustedes al enfrentarse a esos retos que viven muchas de las comunidades educativas? Niños y niñas con estrés, con ansiedad, con depresión, ¿verdad? Maestro Ernesto, qué padre verlo, ya lo vemos por aquí también. Hola, hola, bienvenido. Cuéntenos ahí en el chat, a ver qué nos cuentan. ¿Cuáles son esas emociones que aparecen para ustedes al estar enfrentando estos retos en las aulas? Vamos a ver si nos comparten algo. Ok, ya nos dice, gracias, la maestra Angélica ya nos dice frustración, estrés, ¿verdad? Definitivamente son de las emociones que mucho nos cuentan experimentar, ¿no? Frente al aulas, enfrentando estos retos y estos momentos difíciles. Frustración también coincide la maestra Tana, ¿verdad? Definitivamente. Estrés, ansiedad. La maestra Guadalupe dice estrés, ansiedad, cansancio. Claro. Tengo alumnos de sexto grado, dice la maestra Claudia, que presentan ansiedad y estrés, ¿verdad? Niños que dices, oye, 11 años, 12 años, ¿verdad? Y están experimentando estas emociones, ¿verdad? Y nosotros, frente, es como esos adultos diciendo, bueno, ¿y qué hacer? ¿Cómo o quién me ayuda a mí también con estas emociones que yo también experimento ante esto? Nos dicen ansiedad, miedo. Claro, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por lo que nos comparten. Entonces, creo que la primera cosa que pensando en estas estrategias para la inteligencia emocional, ¿verdad? La primera cosa que es algo que nos gusta como mucho traer al frente es esta idea de, en estos momentos de crisis o de dificultades o ante retos, en cualquier momento, pero sobre todo en estos momentos de crisis, de dificultades, esta idea de se vale sentir. ¿Verdad? El maestro Pedro nos saluda desde San Luis Potosí. Unos saludos, maestro Pedro, gracias por unirse. Entonces, primera idea que les quería decir hoy, esta idea de decir, se vale sentir, ¿verdad? Lo que sea que estás sintiendo en este momento es natural y podemos darnos el permiso de sentir. Creo que mucho de repente me dicen maestras o maestros que dicen, no, es que si tú tienes emociones esas, déjalas allá afuera, ¿verdad? Como si eso fuera posible, obviamente no es, o sea, podemos tratar de ponerles una tapa así como hay express, pero esas emociones están ahí y queramos o no, se manifiestan en la forma en que nos paramos frente a un aula, en que podemos
o no escuchar, en la forma en que nos extendemos a los niños, a las niñas, a nuestros colegas y a papás y mamás de familia, ¿verdad? Entonces, primera idea es esta idea de se vale sentir. Y en ese sentido, esta idea de se vale sentir es lo que hace posible cualquier cualquier punto que queramos hacia la inteligencia emocional. O sea, porque hacia dónde va la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, ¿verdad? Esta es una definición de Daniel Goleman, dice, la inteligencia emocional es esta capacidad de, uno, reconocer, está ahí esa emoción, ¿verdad? Comprender y gestionar tanto nuestras propias emociones como las y los demás. Entonces, a medida que podamos decir, ahí está esa emoción, puedo notarla, puedo validarla, la mía y la de alguien más que voy enfrente, con esa medida entonces podré hacer algo yo para comprender esa emoción y para gestionarla en caso de ser necesario, ¿verdad? Entonces, primera cosa, ok, esta idea de se vale sentir. Y otra idea que les quería comentar hoy es esta idea de que, aunque hay muchísima literatura que dice, no es que haya emociones que son malas o negativas, de que no, esa emoción no la puedes sentir, es prohibida, ¿verdad? No hay tal cosa como emociones malas o negativas, que sean siempre negativas, ¿verdad? Pero sí, y a ver si ustedes me dirán o no, hay emociones que nos ayudan, por ejemplo, nos ayudan a involucrar a los niños y a las niñas en el aprendizaje, nos ayudan a cuando llegamos a casa estar con nuestra familia, nos ayudan a tener un buen día laboral o un buen día personal, ¿verdad? Y hay emociones que nos complican una junta, nos complican la reunión que íbamos a tener con los papás, nos complican una clase o nos complican una relación personal o laboral, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de emociones que nos dificultan y emociones que nos ayudan, fíjense, por ejemplo, emociones que nos dificultan, y ya ustedes me dirán, pues emociones como la irritación, la impaciencia, la inseguridad, el miedo, la ansiedad, el cansancio, la hostilidad, el aburrimiento, por ejemplo, niños y niñas aburridas, pues difícilmente están motivados para aprender, ¿verdad? Entonces, este tipo de emociones que sabemos que son emociones que muchas veces nos dificultan, ¿verdad? Nos dificultan cosas que queremos hacer o lograr en nuestra vida. No estamos diciendo que son negativas ni que está prohibido sentirlas, simplemente que nos pueden dificultar, por ejemplo, la impaciencia, la irritación, el enojo, ¿verdad? Nos puede dificultar el llegar a acuerdos en una junta en donde tenemos que, por ejemplo, trabajar de forma colaborativa con nuestro equipo docente, ¿verdad? Esas emociones pueden romper toda la junta y que en lugar de salir con acuerdos salga un equipo fracturado. Por el contrario, hay emociones que nos ayudan. ¿Que nos ayudan a qué? A lograr nuestras metas, a sentirnos bien al final del día, a poder trabajar y vivir y a fortalecer relaciones sanas. Ese tipo de emociones, por ejemplo, son estas, como la gratitud, hay muchas otras, ¿verdad? Pero si viéramos algún ejemplo, la calidez, la calma, la esperanza, la tranquilidad, el regocijo, todas estas emociones son emociones que nos ayudan, que si están ahí en nuestra relación familiar, pues nos ayuda a fortalecerla. Si están ahí cuando estamos trabajando frente a un grupo, nos ayuda a impartir la clase con entusiasmo, a conectar con nuestros niños y niñas, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué es esto importante? Porque si hablamos de gestionar, ¿no? Esta parte de la inteligencia emocional que tiene que ver con gestionar emociones, en esta parte de la gestión habría unas emociones que nos ayudaría, por ejemplo, fortalecer y otras emociones a las que nos serviría bajarle, ¿verdad? Si yo les digo de estas dos categorías, a las que nos dañan o a las que nos ayudan, ¿cuáles de estas dos valdría la pena bajarle un poco? ¿A las que nos dañan o a las que nos ayudan? ¿Qué dirían? Y pueden contestar una pregunta ahí facilita, facilita, que la pueden contestar ahí en el chat. ¿Cuáles emociones nos ayudaría en nuestro día bajarle? ¿A las que nos dañan o a las que nos ayudan? A ver qué nos dicen ahí en el chat. Claro, bajarle a las que nos dañan, ¿verdad? Subirle a las que nos ayudan, exacto, ¿verdad? Como dice la maestra, dices, bajarle a las que nos dificultan, definitivamente. Entonces, fíjense.
Cuando hablamos de regulación emocional, esto es bien, bien importante, porque cuando hablamos de regulación emocional estamos pensando en estas dos cosas, en fortalecer y en disminuir. Pero sobre todo, ¿cuáles hay que tener mucha atención para que no nos gobiernen y no estén presentes, ¿no? Como entintándonos todo el día, pues a las que nos dificultan. ¿Verdad? Entonces, si hablamos de regulación emocional, pues con estas emociones estaríamos particularmente atentas para decir, a ver, si veo esas emociones, es como la antenita de vinil, ¿no? Del Chavo del Ocho, decir, a ver, antenita de vinil, estoy detectando estas emociones, cuidado, porque a lo mejor tengo que aquí gestionar para bajarles tal vez a su identidad, a su intensidad, ¿verdad? Y por el otro lado, estas emociones, por ejemplo, si noto paciencia, si noto calma, si noto humor, si noto esperanza, si noto confianza, estas son las emociones que en el día diría, fíjate, esas emociones, por ahí me conviene fortalecer, ¿verdad? Entonces, si hablamos de regulación emocional, vale la pena pensar en estos dos términos, cuál es disminuir y cuál es fortalecer, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando en esta parte de estrategias para promover la inteligencia emocional, hemos visto como dos que podrían ser entre consejos, pero que se pueden convertir en estrategias de vida. Uno, primero validar emociones, validar nuestras emociones y las de nuestros estudiantes, ¿verdad? En lugar de decir, oye, no pasa, pero si no pasa nada, ¿verdad? Que es la frase favorita de muchos adultos frente a las emociones de un niño. Decir, entiendo cómo puedas estar experimentando frustración. Es una situación que entiendo cómo podrías estar experimentando miedo o ansiedad, ¿verdad? Entonces, primera estrategia, validar las emociones. Segunda estrategia, como activar esas antenitas, ¿verdad? Para darnos cuenta si esa es una emoción que vale la pena fortalecer o esa es una emoción que vale la pena estar como muy atentas para decir, con esas tengo que tener cuidado porque no me ayudan a lograr lo que quiero lograr, ni en mi vida personal, ni en mi vida familiar o de amistades, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda estrategia, reconocer si son emociones que nos ayudan para fortalecerlas o si son emociones que nos dificultan la vida y el logro de nuestras metas. ¿Para qué? Para bajarles, ¿verdad? Ahora, aquí viene la pregunta. Si estamos hablando de emociones, ¿verdad? Aquí viene la pregunta de los 64,000. ¿Crees que chango viejo no aprende maroma nueva? ¿Verdad? Que hijo de tigre pintito, que el que nace pa' maceta no sale del corredor, ¿verdad? O crees que las emociones se pueden regular. Si crees que las emociones se pueden regular, puedes poner un pulgar hacia arriba o dos pulgares hacia arriba, ¿verdad? Si tienes tu cámara apagada, puedes poner un pulgar así en tu pantallita. Ya veo que Isis se está poniendo el pulgar, ¿verdad? Ahí veo que Tana tiene su pulgar hacia arriba, Claudia también, Rosy, Guadalupe, Claudia están poniendo también pulgares. Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo? Adriana también, pulgar hacia arriba. Bien, bien importante. ¿Qué estamos diciendo? Las emociones se pueden regular. Súper, súper importante porque Ernesto también ya nos está enseñando su pulgar, ¿verdad? Para arriba. ¿Por qué es bien importante? Y de verdad, porque a veces tendemos, aunque decimos sí se pueden regular, tendemos, no, es que este niño es el enojón. No, esa colega es la antipática, ¿no? Esa mamá es la insoportable. Ya, ya para siempre, ¿verdad? Entonces, si pensamos, a veces pensamos, se pueden regular, pero en nuestro actuar actuamos como si la emoción no se pudiera regular, ¿qué hacemos? Es como si solidificáramos ahí a un niño, o a nosotras mismas. No, yo soy la estresada. No, yo soy el impaciente. O yo, sino, si lo que pensamos de nosotros es, no, yo soy la compasiva, yo soy la atenta, yo soy el regulado, yo soy la, pues qué bueno, pero sobre todo con estas emociones que nos meten en líos, como estar bien, bien conscientes que son emociones, que a través del entrenamiento y de la inteligencia emocional podemos cambiar en nosotros y podemos ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas a desarrollar las habilidades que necesitan para fortalecer esas emociones que sí le ayudan a aprender, que sí le ayudan a jugar, que sí le ayudan a divertirse, ¿verdad? Y por esto es bien, bien importante tener claro, y esta es una palabra que enseñamos desde los niños de primaria, ¿verdad? Les enseñamos este término de la neuroplasticidad, porque ¿cuál es la idea de la neuroplasticidad? O sea, que encuentran los neurocientíficos que nuestro cerebro tiene esta característica plástica. O sea, que ¿con qué? Con base en repetir un comportamiento, por ejemplo, o un nuevo hábito,
podemos cambiar nuestros patrones de pensamiento, podemos cambiar nuestras habilidades, podemos cambiar nuestros hábitos emocionales. Entonces es bien, bien importante porque de verdad que a veces me han llegado, por ejemplo, me llega una mamá con un niño de 7 años y me dice, es que la maestra dice que él es el de mecha corta. Yo le digo, ¿cómo? ¿A los 7? ¿A los 7 y ya para siempre va a ser el de mecha corta? No, a lo mejor en este momento es un niño tal vez impaciente, ¿verdad? Porque tal vez ha practicado ese hábito o nadie le ha ayudado a desarrollar un hábito que le funcione más y que le ayude. Pero si tú dices, ok, yo me doy cuenta que las emociones se pueden transformar y que tenemos esta capacidad, entonces, ¿cuál es mi chamba? Ayudarle a mí o a este niño o a esta niña o a esta colega o a este mamá o a este papá que tengo enfrente a desarrollar esos hábitos. ¿Para qué? Para fortalecer emociones que le ayuden a estar bien, a lograr sus metas y bajarle a esas emociones que no le ayudan, ¿verdad? Y esto a nosotros nos gusta decir, pues es como la mejor noticia. ¿Cuál es la mejor noticia? Que no hay alguien ahí que si es el enojón o la enojona, ya ni modo, ¿verdad? Si es la impaciente o es el distraído, ya ni modo. No, o sea, así como nos llegan niños y niñas que al principio de la escuela pues no saben leer, al final saben sabiendo leer, saben sabiendo escribir, saben saliendo hasta escribiendo historias, ¿verdad? Esa es la mejor noticia. Podemos hacer nosotros y tener generaciones de niños, de niñas, de jóvenes que pueden aprender a lidiar con esas emociones que están teniendo hoy, con el estrés, con la ansiedad, con el miedo. Y nosotros, como docentes frente a grupo, como directivas o directivos, podemos aprender también a lidiar con nuestra frustración, con nuestro estrés, con nuestro miedo, con nuestro cansancio, ¿verdad? Y entonces, pues aquí, como tener bien, bien presente que esta parte de regulación emocional tiene que ver con bajarle a esas emociones que no nos ayudan y subirle a esas emociones que sí nos ayudan. Ahora, entre estos dos, en las que hay que bajarle o en las que hay que subirle, hoy como estrategias de inteligencia emocional, creo que muchas veces tendemos a centrarnos en cómo regulo esas emociones, cómo le bajo a las que no nos ayudan. Y hoy yo quería cambiarle un poquito y me quería, en esta parte de estrategias de inteligencia emocional, quería compartirles algunas estrategias que nos ayudan a fortalecer esas emociones que nos ayudan a estar bien, ¿no? Y que nos protegen y nos ayudan incluso a cuando hay olas gigantes, por ejemplo, si podemos mantenernos en calma, con tranquilidad, pues en esos momentos de dificultad son estas las emociones que nos ayudan a salir, digamos que a surcar esas olas de dificultad. Y entonces aquí, en esta estrategia de inteligencia emocional que les quería compartir hoy, tiene que ver con esta parte del aprecio, ¿no? Vamos a hablar del aprecio, de la gratitud y de la compasión. Estas son emociones que voy a compartir hoy herramientas para subirle a estas emociones, ¿no? La primera cosa que les quería decir es, si les dijera que pensaran en alguien que tal vez hoy en día, hoy, simplemente hoy, o en la semana, te ayudó de alguna forma a completar algo, a hacer algo que hizo esa otra persona por ti, te escuchó de alguna manera. Si pudieras compartirnos en el chat, si tienes una persona así que de alguna otra forma hace cosas para ti que te ayudan a aligerar tu carga de trabajo laboral o tu vida personal de alguna forma, compártenos ahí en el chat, ¿no? A lo mejor nos quieres compartir quién es esa persona o qué hace por ti esa persona, ¿no? Yo les puedo compartir, por ejemplo, mi esposo es una persona que me ayuda mucho, o sea, me resuelve muchísimas cosas. A mí las cosas de computación, por ejemplo, se me hacen como difíciles y las cosas tecnológicas, cada vez que tengo una situación, yo, hoy ya no puedo con esto. Para lo que está haciendo y me ayuda, ¿no? Y otra vez estoy en un lío, no sé qué, le digo, ya no sé cómo hacer esto para lo que está haciendo y me ayuda, ¿no? Entonces, pues yo les podría decir, pues alguien que me ayuda muchísimo en muchos temas y además en temas tecnológicos es mi esposo, ¿no? Compártanos ustedes ahí por el chat si tienes una persona así que te ayuda de alguna forma, que te apoya de alguna forma. Ya nos comentan aquí, dice, híjole, le dije a mi esposo que tenía ganas de cacahuates en vinagre. Ah, y a los 10 minutos ya las había conseguido por Uber. Ah, qué padre, ¿verdad? Gracias por compartir. Dice Luz María,
Mi hija me ayuda mucho en la tecnología. Qué padre estas nuevas generaciones, ¿verdad? Que nosotros, y llegan estos chicos y chicas de repente súper chiquitines y ya nos pueden ayudar en eso. Padrísimo, dice lo que nos comparte también la maestra Luzma. Dice la maestra Patricia, mi hijo me hace reír mucho, qué padre, ¿verdad? O sea, alguien que te escucha o alguien que te hace reír, ¿no? Dice la maestra Guadalupe, mi hermano que me apoya en redacción, qué padre, ¿verdad? Dice la maestra Laura, mi hermano en las mañanas pasa por mí a mi casa para acercarme al transporte y que no se me haga tarde para llegar al trabajo. Dice la maestra Carla, mi novio aprendió que a veces, más que soluciones o las cosas que debo hacer, solo me escucha cuando necesito desahogarme. Ay, muchísimas gracias por esto que nos comparten. La maestra Iliana dice, mi hijo todos los días me pregunta cómo me fue en el día. Eso para mí no tiene valor. Ay, me emociono, qué lindo. Muchísimas gracias por compartir. Díganme una cosa. Ay, dice la maestra Adriana, mi hija me motiva cada día, me alienta y ha mejorado mis emociones. Claro, ¿verdad? Qué importante todas estas pequeñas cosas que otras, y aquí estamos nombrando una, ¿verdad? Todas estas pequeñas cosas que diferentes personas hoy, ¿verdad? Hacen por nosotros, pero si diéramos un recorrido por nuestra historia, ¿cuántas personas aparecerían ahí y de cuántas formas? Ahora, díganme así, ¿verdad? ¿Cómo se siente apreciar y ser capaz de agradecer eso que otras personas hacen por nosotros? Escríbanos ahí en el chat. ¿Cómo se siente esto? Incluso ver, simplemente ver cómo y apreciar lo que otras personas hacen por otras. ¿Cómo se siente el simple hecho de activar esta habilidad de apreciar? La maestra Claudia dice, mis hijos cuestionan cómo me fue en el día y en la cena platicamos cómo nos sentimos, aunque sea un día bueno o malo, ¿verdad? Hablando de validar emociones, ¿verdad? No solamente tenemos que platicar todo lo bueno y todos los logros y todos los cienes, sino también podemos platicar de nuestras dificultades, ¿verdad? Y ya en ese platicar hay como cierto arropamiento. Muy bien, buenísimo. Muchísimas gracias por esto que nos comparten. Entonces, fíjense, creo que coincidirán conmigo que cuando apreciamos y agradecemos nos sentimos bien, para empezar, ¿verdad? O sea, tomarse un momentito, incluso en situaciones difíciles, traer esta cualidad de apreciarte y dice, ok, hay dificultad, pero aprecias y se te baja como el problema, ¿verdad? Entonces, esta habilidad de apreciar es una que nos ayuda muchísimo a gestionar nuestras emociones y a fortalecer esas emociones que nos ayudan a estar bien. Ahora, la apreciación generalmente viene muy de la mano de qué, de la gratitud. Primero, con apreciar, reconoces y aprecias, ¿verdad? Lo que otros hacen por nosotros, que contribuye a nuestro bienestar. Y de ahí viene esta gratitud, como estas ganas de retribuir o también de decir, ok, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿O qué puedo hacer yo por otra persona? ¿Verdad? Entonces, aquí como cómo conectamos esto con la parte de regulación emocional, fíjense, cómo apreciar y agradecer nos ayuda a regular emociones. Fíjense que cómo está bien interesante esta estrategia de apreciar. Fíjense, este es el ejemplo de la maestra Otilia, pero a lo mejor algunas o algunos de ustedes se pueden ver así como retratadas o retratados en este ejemplo de la maestra Otilia. Fíjense, la maestra Otilia resulta que ha estado trabajando con Pedrito, ¿verdad? Para ayudarle a ponerse al corriente, ¿verdad? Pero llega Pedrito y la maestra ve el trabajo que entrega Pedrito con su papá y fíjense lo que piensa, dice, qué poco avance. Esto está lleno de errores. Estoy desperdiciando el tiempo con este niño y sus papás. ¿Qué acaso no se habían comprometido en dedicarle más tiempo? Díganme qué emociones creen que siente la maestra Otilia al pensar así. Frustración. Exacto, frustración, ¿verdad? Dices, no. Ahora fíjense, con este pensamiento, si le pusieran nombre, intolerancia, exacto, intolerancia, frustración. Con estas emociones, enojo, dice la maestra Guadalupe, con estas emociones, si le pusieras título a este capítulo en el libro de Pedrito o al libro de Pedrito, desesperación, dice la maestra Tana, ¿qué nombre le pondrías? Con estas emociones y estos pensamientos de la maestra Otilia, ponle nombre al libro de Pedrito. A ver,
¿Qué nombre le pondrías al capítulo de este? Pedrito, este se llama, ¿y cómo se llamaría el capítulo o el libro de Pedrito con la maestra Otilia, con estos pensamientos y con estas emociones? A ver, ¿cómo le pondrían? ¿Cómo nombrarían el libro de Pedrito? Falta de empatía. Exacto. Ya dice el maestro Ernesto, le podríamos poner falta de empatía. A ver si nos van a poner otro nombre. Fracaso educativo, definitivamente. Fracaso educativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos? Que estas emociones, esta forma de ver que no está apreciando nada en la situación, ¿verdad? Causa emociones como frustración, como enojo, como insatisfacción, como intolerancia, y eso afecta no nada más el estado de ánimo de la maestra Otilia, sino las posibilidades de este estudiante que tiene enfrente. Ahora fíjense, la maestra Otilia resulta que vino a este martes con Grupo Loga, ¿verdad? De buenas, porque al día siguiente era miércoles y primero pensó esto, pero después se acordó, ¿qué puedo apreciar? Ayer nos enseñaron esta estrategia, ¿verdad? De apreciar qué puedo, qué pasa si traigo un poquito de apreciación a esta situación. Entonces, la maestra Otilia trae un poco de apreciación a esta misma situación, no ha cambiado. Llegó igual Pedrito con su papá con el mismo trabajo, ¿verdad? Pero ahora la maestra Otilia trae un poco de apreciación y piensa, qué bien, ya están avanzando. Qué bueno que tienen la confianza de preguntarme por lo que no entendieron. Debe ser difícil para Pedrito. Se ve que es un reto para su papá. Puedo darles retroalimentación específica y trabajar poco a poco con ellos e irá mejorando, ¿verdad? Ahora, díganme una cosa. Pensando así, ¿qué emociones puede estar experimentando la maestra Otilia? ¿Verdad? Vamos a ver si funciona esto como una estrategia de esperanza, optimismo, satisfacción. ¿Se fijan? Totalmente emociones distintas. Emociones y empatía, ¿verdad? Dice la maestra Tana. Y si se fijan qué tipo de emociones, esas emociones que nos ayudan a, a sentirnos bien, que nos ayudan a extendernos de una forma más positiva y que ayuda a otras personas. Entonces, se fijan, esto de traer apreciación en las gusto, dice la maestra Isis, ¿verdad? Esto de traer apreciación en los momentos que lo necesitamos nos cambia totalmente las emociones que experimentamos en ese momento y cambia nuestro comportamiento y muchas veces el futuro de niños, de niñas, de relaciones que tenemos enfrente, ¿verdad? Entonces se fijan cómo el traer apreciación, como esta estrategia de traer apreciación en un momento emocional nos puede cambiar por completo las emociones que estamos experimentando. Y ahora fíjense, aquí estamos como tocando con este como ejemplo, pero si nos vamos como a la parte que hay detrás, ¿verdad? Sí, ok, a ver, queremos saber más sobre esta estrategia. Aquí podemos tocar como la puerta a las estrategias, al modelo de regulación emocional del doctor James Gross. El doctor James Gross es un experto internacional en cuanto a estrategias de regulación emocional y su modelo, ¿verdad? Sintetiza todo lo que hoy conocemos de regulación emocional, ¿verdad? Ahora, nosotros hemos como acomodado su modelo para ponerle un acrónimo que nos ayuda a recordarlo con el nombre de MAPA, ¿verdad? Para traducirlo al español. Y de estas estrategias del modelo de MAPA, la que vamos a ver hoy, la que estamos viendo con esta parte de traer apreciación, tiene que ver con la parte de pensamiento. En cada momento emocional podemos hacer diferentes cosas en lo que tiene que ver con la situación en sí, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la forma en que prestamos atención, en la modulación de respuesta, que es en la última A, que tiene que ver con la acción, ¿verdad? Pero la que tiene que ver con cambiar la forma en que pensamos de una situación, se llama cambio cognitivo. La apreciación precisamente es una estrategia de regulación emocional que tiene que ver con el cambio cognitivo. ¿A qué se refiere esto? Que en una situación, incluso en una situación de reto, ¿verdad? Hay muchas cosas ahí sucediendo, pero si somos capaces de traer apreciación a decir, sí, pero no estoy sola. Tengo a mi esposo que está ahí. Tengo a mis hijas que sé que llegando a mi casa van a estar ahí, les voy a poder contar y a lo mejor me pueden apoyar.
tengo a mi directora, están mis colegas, esa mamá o papá de familia, no, este niño no, pero sus abuelos están, o sea, cuando somos capaces de apreciar eso, una persona que tenemos una habilidad propia, algo de la situación, entonces el aplicar esa estrategia de regulación emocional en ese momento cambia por completo, como justo lo que vimos que ahorita sucedió en el ejemplo este de la maestra Otilia, ¿verdad? Y yo sí les cuento, por ejemplo, de mi propia experiencia personal. Mi papá falleció hace unos años, tuvo un largo proceso de estar enfermo, ¿verdad? Mucho tiempo, varios años de estar enfermo, pero algo que me traía tranquilidad, por ejemplo, mientras estaba enfermo, era una situación difícil, ¿verdad? Era una situación difícil, su cuerpo se estaba deteriorando, duró mucho tiempo, pero yo pensaba, qué afortunada que me daban una medicina, y yo podía ir a comprarla, ¿verdad? Podía ir caminando porque tenía una farmacia en la esquina, ¿verdad? Podía ir caminando a la farmacia y comprar ese medicamento. Y yo decía, qué afortunada, ¿verdad? Qué afortunada que puedo ayudar a mi papá de esa forma y puedo ir y traerle esa medicina que necesita. Entonces, era una situación difícil, pero el encontrar que podía apreciar que tenía, por ejemplo, la facilidad, que yo sí podía caminar para ir, que yo podía tener el recurso para hacerlo, el tener eso me hacía vivir la situación de una forma distinta. Y a eso es a lo que se refiere esta estrategia de cambio cognitivo, ¿verdad? Entonces, esta estrategia de cambio cognitivo que tiene que ver con cómo valoramos una situación. Ahora, por supuesto que hay momentos difíciles y hay retos, pero aún en cualquier reto o cualquier situación difícil, hay la posibilidad de traer un poco de apreciación a esa situación. ¿Para qué? Para reencuadrar una situación, como ponernos un lente que nos permite ver no las cosas como de color de rosa, ¿verdad? Esa no es la idea, pero sino ver la perspectiva más amplia, ver lo que sí hemos logrado en el pasado, ver los recursos con los que sí contamos, ver dónde está ese espacio que nos puede dar tranquilidad, que nos puede ayudar a recuperar la empatía, por ejemplo, el gusto, la perspectiva, la satisfacción, el optimismo, estas emociones que ustedes me estaban compartiendo hace un momentito. ¿Verdad? Ahora, lo que es bien, bien importante, de verdad que tú podrán decir, oye, pero es que esta situación esto es tremendísimo, pero de verdad, lo que atiendo y cómo lo atiendo determina tu realidad. Esto es bien, bien, bien importante. Y entonces, en cada situación, de verdad que hay ese espacio para decir, darte cuenta de esto, traer esta estrategia de cambio cognitivo y encontrar esa parte que sí está ahí, que puedes apreciar y que te ayuda a pasar la situación de una forma distinta. Entonces, siempre es bien, bien importante y decimos, enfocarnos en lo positivo y agradecer. No significa que dejamos de ver el problema, no significa que seamos ingenuos o ingenuas, simplemente que somos capaces de traer una perspectiva más amplia y que podemos apreciar lo que sí podemos o está ahí de esa situación, ¿verdad? Ahora, esta idea de que, fíjense, lo que atiendo y cómo determina mi realidad, fíjense que es bien, bien importante cuando estamos hablando del estrés, ¿verdad? ¿Y por qué es bien importante cuando estamos hablando del estrés? Porque fíjense, según Richard Lazarus, el estrés sucede cuando una persona siente siente que las demandas exceden los recursos personales y sociales con los que cuenta. Entonces, si se fijan, el estrés, mucho del estrés, claro que hay situaciones sucediendo enfrente, pero mucho del estrés es cómo percibimos esa situación, cómo nos sentimos alrededor de esa situación. Ahora, fíjense, si estamos hablando de el estrés, ¿verdad? Fíjense, la pregunta es, cómo enfocarse en lo positivo, apreciar y agradecer nos ayuda a lidiar con el estrés. Fíjense, cuando nos enfocamos en lo negativo y no apreciamos ni agradecemos, fíjense con lo que pasa con la demanda percibida, ¿verdad? Se hace mucho más grande, todo es el problema. Este niño y además el papá y la escuela no ayuda, todo, ¿verdad? Se hace gigante, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestros recursos? Se hacen muy pequeños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente estamos enfocados en lo negativo, ¿verdad?
¿Qué pasa con el estrés? Nuestro estrés sube, ¿verdad? Ahora fíjense, si somos capaces de traer apreciación, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en lo positivo, apreciamos y agradecemos, ¿qué sube? Nuestros recursos, ¿verdad? El problema no desaparece, ¿verdad? Pero lo que percibimos con nuestros recursos aumenta y la demanda, entonces, ¿qué pasa? No desaparece, pero ¿qué pasa? Digamos que se torna en su debida perspectiva. ¿Y eso qué hace con el estrés? El estrés baja. Claro que hay una cosa ahí, pero dices, ok, pero ya sé que al rato llega mi hija, me ayuda con la parte tecnológica, ¿no? O ya sé que tengo a mis colegas, o ya sé que tengo a mi directora que tengo ahí, ya sé que ahorita voy a llegar y va a estar mi papá, ¿verdad? O ya sé que yo misma en el pasado resuelto problemas y dificultades. Yo tengo, aunque ahorita me esté o sea, trastabillando, sé que tengo las habilidades porque las he tenido en el pasado. ¿Verdad? Entonces, el ser capaz de apreciar lo que otras personas o mis propias cualidades, ¿verdad? Hace que nuestro estrés disminuya. Entonces, si se fijan, esta habilidad o esta estrategia de apreciar es bien, bien importante. Y ahora aquí, lo que sí les quiero decir de verdad, esa, esa elección es tuya, es de cada persona que está aquí, ¿verdad? Tú decides de qué forma y cómo atender. Y para eso les quiero presentar un video que nos gusta muchísimo y es precisamente un video de bueno, en este momento ya murió, pero cuando estaba grabando este video no estaba viva todavía, obviamente, ¿verdad? Porque sale en el video. Y esta es una persona que estuvo en el Holocausto, en uno de los campos de concentración nazi, ¿verdad? Entonces, si dices, oye, pues una situación extremadamente difícil, sí, ¿verdad? Que dices, ¿cómo? Pero es que ahí sería imposible traer apreciación. Escuchen nada más el video de esta persona. What is the secret of you feeling so good at your age? What is the secret? What can you tell people? Optimism and looking for the good. Life is beautiful. To be happy, to admire, to thankful that we are living. Wherever you look is beauty. And you see beauty everywhere. You see beauty everywhere. You Yeah. see the beauty everywhere. Everywhere. I know about the bad thing, but I look To the good things. Entonces, a mí este video, qué lindo, ¿verdad? Ya está poniendo la maestra Adriana un corazoncito, ¿verdad? Sí, se me hace muy lindo porque precisamente dice, sé de lo negativo, pero veo hacia lo positivo, ¿verdad? El profe Oscar también está poniendo, esa es la práctica de la apreciación, ¿verdad? El apreciar es una práctica, ¿verdad? Es algo a lo que podemos decir, ¿cómo puedo practicarla? ¿Cómo me acuerdo de practicarla? ¿Y qué sabemos de las habilidades cuando se practican? A través de la práctica es que nos volvemos más buenos en ellas, ¿no? Entonces, pues esta persona que se hizo una experta de apreciar, ¿no? ¿En dónde? En el entorno más difícil posible, ¿verdad? Pero incluso ahí, claro, personas como esta que demuestran que incluso en las dificultades no es por disminuirlas, nunca, definitivamente no, pero incluso en momentos difíciles podemos traer esta habilidad de apreciar y eso cambia por completo cómo nos sentimos, ¿verdad? Y cómo experimentamos la situación, cómo nos relacionamos con ella y lo que podemos lograr. Entonces, esta estrategia, ¿verdad? Precisamente de no enfocarnos solo al enfocarnos en lo negativo, mermamos nuestros propios recursos, pues todo parece mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, la tercera estrategia, ¿verdad? Que quería compartirles hoy es esta estrategia de cambio cognitivo. En un momento difícil, ¿verdad? En un momento que estamos experimentando emociones de frustración, de enojo, de estrés, de ansiedad, podemos cambiar la forma en que vemos, percibimos esa situación, ¿verdad? Podemos traer apreciación y eso nos ayuda a recuperar la calma,
el optimismo, la tranquilidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para entonces enfrentar esa situación de una forma distinta, ¿verdad? Esa es la tercera estrategia. Díganme, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos más o menos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ok, ahí veo pulgar hacia arriba la maestra Carlota. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Veo otros pulgares hacia arriba. Veo así de celebración de la maestra Patricia también. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, porque la última cosa, tengo una última cosa que les quiero contar. Díganme, imagínense que es otra estrategia para lidiar, para gestionar emociones, sobre todo emociones difíciles, ¿verdad? Sí, vas pasando un día, ¿no? Vas pasando un día y de repente volteas, ¿verdad? Y ves que hay una persona, un chavito, tal vez un chavito joven, que se cayó adentro como de una zanja de un, ¿no? O sea, que este chavito seguramente se la está pasando no tan bien, a lo mejor está preocupado, a lo mejor en el camino se raspó, a lo mejor dice, aquí, ¿quién me va a ayudar? Si tú vas pasando por ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería tu deseo natural? O sea, si ves a una persona que dices, hijo, este chavito se cayó adentro de, parece un hoyo, una zanja, ¿qué dirías que sería como tu instinto? ¿Un deseo de qué? A ver, cuéntenme ahí en el chat. De ayudar, exacto, ¿verdad? De ayuda, exacto, dice la maestra Isis. Exacto, y la maestra Guadalupe también, exacto. Entonces, fíjense, la última estrategia o la última habilidad que les quería contar hoy, porque es una que me parece muy, muy linda, es el deseo, ¿no? Ese deseo de que las personas puedan verse libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento es un deseo bien natural en nosotros, ¿verdad? Bien, bien natural. O sea, no es algo que ni siquiera a veces no tenemos que ni conocer a la persona, ¿verdad? Pero tú dices, ay, a veces te puedes ayudar y a veces no, pero ese deseo, ¿verdad? De ayudar cuando notas a alguien que sufre, esa habilidad se le llama compasión, ¿verdad? Y entonces la compasión es una habilidad bien, bien importante y les voy a decir por qué, ¿verdad? Porque empatizar con el dolor de otros o de otras puede ser difícil. Incluso nos puede llevar a esta situación de desgaste empático, de burnout. Por ejemplo, si estamos viendo constantemente expuestos a estrés, niños y niñas con estrés, con ansiedad, papás con dificultad. Si estamos como constantemente viendo eso y solo quedándonos con empatizar, con, digamos, sentir la emoción de la otra persona, nos puede llevar al estrés o el desgaste empático. Esto le pasa, por ejemplo, a enfermeras, a doctores, por ejemplo, que al estar constantemente como expuestos al sufrimiento ajeno, llegan a este desgaste empático y muchas veces dices, o maestras o maestros también que de repente dices, oye, pero ¿por qué está indiferente? ¿Qué pasó? Muchas veces personas que ahora podemos ver como indiferentes, lo que les ha pasado es que han estado expuestos, tan expuestos al sufrimiento de otras personas que llegan a este desgaste empático en que como que, ¿qué pasa? Se te acabó la pila, ¿verdad? Pero ahora, ay, a ver, espérenme tantito, espérenme, ay, oigan, ay, discúlpenme, espérenme. Oigan, es que este es Conejín. Conejín les quería venir a saludar. ¿Está bien si Conejín les viene a dar un saludito de Conejín? Ay, ya te están saludando, ahí te están saludando, Conejín. ¡Ah! Ya están diciendo que sí, a ver. Ah, Conejín, ¿quieres que les cuente el cuento? Pero es que estas gentes ya no les gustan los cuentos, ¿verdad que los cuentos no les gustan? O sí les gustan. Ah, sí, Conejín, qué suerte tienes, que sí les gustan los cuentos. Ay, qué buena. Ah, ok, ya les voy a contar Muchas gracias, Conejín. Es que no puede soportar Conejín cuando me ve que estoy haciendo algo y tiene que venir a meterse y a saludar, pero me parece muy buena idea porque Conejín nos trajo un cuento. Y este cuento viene muy bien al caso porque precisamente nos puede ayudar a darnos cuenta cómo podemos pasar del estrés y del estrés empático, por ejemplo, a la compasión y lo que sucede. Y fíjense, el cuento que Conejín nos trajo para que les cuente es este cuento que se llama ¿Y yo qué puedo hacer? Y este cuento
Lo escribe José Campanari y Jesús Cisneros. Entonces, fíjense lo que dice. Dice, en la cuarta planta de un edificio sin ascensor, de un barrio con calles arboladas, de una de esas ciudades atiborradas de gente, vive el señor X. Todas las mañanas, mientras toma el desayuno, el señor X lee el periódico, sin saltarse un punto ni una coma. Algunas noticias no le mueven un pelo, otras le dibujan una sonrisa y muchas le dan escalofríos, desde el dedo gordo del pie hasta la punta de la nariz. Entonces, su cuerpo se llena de preocupaciones. Miren cómo queda el señor X después de ver las noticias, con el cuerpo todo lleno de preocupaciones. Seguro que a nosotras o a nosotros nos ha pasado eso, ¿verdad? Dice, después de desayunar, el señor X, lleno de preocupaciones, se mete a la ducha. Mientras se enjabona, una pregunta empieza a darle vueltas a la cabeza. ¿Y yo qué puedo hacer? Cuando sale del baño lleno de preocupaciones y con la pregunta dándole vueltas a la cabeza, se asoma a la ventana para ver cómo está el tiempo. Pero la pregunta le tapa los ojos, se le mete en la nariz, le entra por las orejas y el señor X no puede ni oler, ni ver, ni oír. Entonces el señor X cierra la puerta y se viste con esfuerzo. ¿Qué creen? Tan lleno de preocupaciones está que hasta la ropa le queda un poco ajustada. Finalmente sale de casa y se ve en el coche al trabajo. Durante todo el día el señor X es incapaz de concentrarse. Pues tan lleno de preocupaciones y con la pregunta dándole vueltas a la cabeza es difícil hacer las cosas bien. Cuando acaba de trabajar vuelve a casa y después de cenar se va a la cama. A veces las preocupaciones que creen, pues no le dejan ni dormir, ¿verdad? Seguro, igualito que a muchas de las que estamos aquí. Una noche, después de lavar los platos lleno de preocupaciones y con la pregunta dándole vueltas a la cabeza, el señor X se sentó a leer en el sofá y tan cansado estaba que se quedó dormido con la boca abierta. La pregunta vio un agujero y entró tímidamente solo por curiosidad. Después de pasearse por el paladar y jugar con la campanilla, se acomodó en la lengua y se quedó ahí toda la noche. A la mañana siguiente, el señor X despertó un poco tarde. Leyó solo los titulares de las noticias, se duchó a toda velocidad, luego se asomó a la ventana y pudo ver el cielo claro, oler las flores del balcón de la vecina y oír el canto de los pájaros. Entonces, abrió la boca y de la punta de la lengua salió la pregunta, ¿y yo qué puedo hacer? Ándale. La vecina del tercero salió del balcón y dijo, ¿puede comprarme el pan? Me duele una pierna y no soy capaz de bajar la escalera. El señor X no pudo decir que no, y antes de que cerrara la boca la pregunta, volvió a acomodarse en la punta de la lengua. Al día siguiente, cuando el señor X iba a montar en el coche, la vecina del primero salió gritando con su hijo en brazos. Mi niño tiene mucha fiebre. Entonces el señor X abrió la boca y la pregunta salió. ¿Y yo qué puedo hacer? La señora se acercó y dijo, ¿puede llevarme al hospital? Con el niño así no me atrevo ni a manejar. El señor X no pudo decir que no y la pregunta volvió a acomodarse en la punta de la lengua. El domingo, mientras paseaba por el parque, al pasar junto a un anciano que estaba sentado en un banco, el señor X escuchó un ruido extrañísimo. El anciano lo miró y dijo, es mi estómago. Hace días que ruge como un lobo, pero no tengo nada que darle. El señor X, que ya sabía lo que tenía en la punta de la lengua, abrió la boca y la pregunta salió con fuerza. ¿Y yo qué puedo hacer? El anciano sonrió, primero con los ojos y luego con la boca, y dijo, ¿puede invitarme a comer? Al señor X le pareció buena idea y se fueron a casa a preparar una suculenta comida. Desde entonces, todas las mañanas mientras toma el desayuno, el señor X lee el periódico sin saltarse un punto ni una coma. Aunque algunas noticias no le mueven un pelo, otras le dibujan una sonrisa y muchas le producen escalofríos, desde el dedo gordo del pie hasta la punta de la nariz. Pero el cuerpo ya no se le llena de preocupaciones, porque sabe que en la punta de la lengua tiene la pregunta dispuesta a salir. También sabe que siempre que la pregunta sale de su boca, alguien le contesta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Mm? ¿Está bonito el cuento? Sí, ¿verdad? Está muy lindo. Entonces, fíjense, no, pues sí, Conejín tiene buenísimas ideas, tiene muy buenas ideas. Gracias, Conejín.
se quiere despedir Conejín por sus buenas ideas, así le manda saludito de Conejín. Muchas gracias, Conejín, por venirnos. Ay, te mandan aplausos y todo, Conejín, por tus buenas ideas. Y déjenme que eso está buenísimo, porque lo que pasa cuando pasamos de la empatía es solamente notar la emoción, pero la compasión hacia dónde nos lleva hacia el deseo de hacer algo. A veces podemos hacer algo, a veces simplemente podemos desear, ¿no? Pero fíjense lo que pasa. La compasión nos libera del desgaste empático y para esto hay muchísima investigación, no les estoy inventando nada, ¿verdad? Hay muchísima investigación. Cuando hacemos algo para ayudar activamente a aliviar el sufrimiento de alguien, el foco pasa de nosotros a la otra persona, que si se fijan, es justo lo que pasó con el señor X. Cuando se quedaba con la preocupación y todas las emociones que decía, todo lo que puede estar pasando, el cuerpo lleno de preocupaciones, no podía dormir ni podía concentrarse. En el momento en que pasó hacia esta, digamos, habilidad activa, que es el deseo de liberar a nosotros y a otras personas del sufrimiento, toda la investigación dice, ya no caes en estrés empático. Pasas, claro que sientes la emoción, pero puedes pasar de ese foco de la emoción que se te queda como pegada, como metida, que hasta te aprieta la ropa, ¿verdad? A ese hacer algo, ¿verdad? Entonces, fíjense, las personas más compasivas, a mí me gusta mucho este ejemplo de Nelson Mandela porque se ven así. No se ven tristes, no se ven frustradas, no se ven estresadas, ¿no? Y dice Nelson Mandela, nuestra compasión humana nos une el uno al otro, no en piedad o condescendencia, sino como seres humanos que han aprendido cómo convertir nuestro sufrimiento común en esperanza para el futuro, ¿no? Y entonces en estos tiempos difíciles, ¿no? Estos tiempos de estrés, de ansiedad, de frustración, la compasión es una habilidad que nos ayuda a trascender, ¿no? Ese sufrimiento que se nos queda metido y pegado a esa esperanza para el futuro, ¿verdad? Cuando por esta mirada compasiva, pues ¿por qué no empezamos naturalmente por nosotros? Y de ahí podemos irlo extendiendo a personas cercanas, a personas desconocidas, e incluso después hasta personas que nos son un poquito difíciles, ¿no? Y entonces aquí cuando tratamos con niños o niñas, yo diría, si tienes ese niño, esa niña, ¿verdad? Ese mamá o papá que de alguna forma se te hace difícil, pues ¿qué les invitaría a traerlos a su mente y a decir, ok, este niño o niña seguramente tiene dificultades, ¿no? Ese comportamiento, esas emociones les causan dificultades y aunque sea, puedes desear que puedas liberarse, que pueda liberarse de esas dificultades, que pueda liberarse de esos hábitos que le complican la vida, ¿verdad? Esto es una forma de transitar hacia la compasión. Y esta es la cuarta de las estrategias para promover inteligencia emocional que les quería compartir hoy, ¿no? Transitar de la empatía, de solo quedarnos con la empatía, a pasar a la compasión. Y entonces, así recapitulando, pues ¿de qué hablamos? Validar emociones, se vale sentir, reconocer si nos ayudan o nos dificultan nuestra labor, nuestra vida, realizar ese cambio cognitivo para regular la emoción, qué implica, trae aprecio y afócate en lo positivo, ¿no? Y la última, esta idea cuando estés notando emociones ahí de sufrimiento, de estrés, de ansiedad, trata de transitar hacia la compasión, empezando por quién, por ti misma, por ti mismo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esto es lo que les quería compartir hoy. ¿Qué les digo? Tenemos una aplicación de Atentamente, hay una app gratuita que puedes buscar en tu teléfono, ¿verdad? Le pones Atentamente Consultores en los buscadores, la puedes descargar y hay muchos ejercicios que les ayudan ahí a recuperar la calma, a fortalecer las emociones positivas, a regular las emociones, ¿no? Entonces, pues descárguenla, les invitaría a descargarlas y para terminar les invitaría a compartir porque creo que es algo lindo el que podamos saber si hay algo que te llevas, si hay una emoción, alguna idea, algo que te pareció que te llevas de esta charla que pudimos compartir, cuéntanos ahí en el chat. Nos dice la maestra Rosy, tengo que estar bien yo para que mi alrededor lo esté. Muchísimas gracias. Ver lo positivo de cada situación.
que debemos de ver las cosas positivas para no entrar en estrés, exacto. Lo importante de los recursos como historias y cuentos para que nuestros alumnos contacten con sus emociones. La apreciación puede transformar la forma en que percibimos y transitamos las emociones. Reflexión profunda sobre la importancia del amor compasivo y el enfoque con el que vemos las cosas. Transitar de la empatía a la compasión. Pues muchísimas gracias por esto que nos comparten. Tenemos ahí redes, si nos buscan, estamos por todo tipo de redes, ¿verdad? Como atentamente. Dice, excelente charla, gracias, maestro Pedro, muchísimas gracias y un saludo. Dice, me llevo mucho agradecimiento, me encantó su ponencia y trataré de siempre agradecer de todo. Muchísimas gracias, maestra Guadalupe. Y pues nos despedimos con esta frase. Bueno, ahorita la maestra Patricia da las palabras de cierre, pero con esta frase de conocerse a uno mismo es el comienzo de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y pues siempre es la intención de que esto que compartimos sea de beneficio para todas las personas que estamos aquí y para todas las personas con las que nos topemos. Muchísimas gracias. Al contrario, Yanel, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por la labor que atentamente realiza. Ya les compartieron en las redes sociales, ya les compartieron la app. Maestros, maestras, hay una enorme cantidad de recursos y están a su alcance. Lo que es importante es que nosotros todos los días incorporemos una estrategia, un ejercicio, una actividad y sobre todo maestros y maestras que la compartan con sus otros compañeros, que platiquen entre ustedes porque hay muchísima riqueza entre los maestros. Pues maestros y maestras, nos despedimos. Les comentamos que el martes con el Grupo Loga seguirá en el periodo vacacional. Si alguno por ahí el martes de las 2 siguientes semanas quiere integrarse, nos dará muchísimo gusto porque seguiremos abordando el gran tema de la inteligencia emocional. Janet, muchísimas gracias y nos vamos en formato de galería. Vámonos a galería y abramos nuestras cámaras para despedirnos, conocernos, conocer nuestro rostro. Sabemos que hay maestros de San Luis Potosí, de Querétaro, que fueron los que por aquí nos compartieron su entidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Un abrazo bien fuerte. Hasta Gracias. luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Hasta Igual. luego.